Hola, mi nombre es Andrea Mariel Brunetti, soy jueza de familia del Tribunal Colegiado número 7 de Rosario, alumna de la maestría en Derecho Procesal de la Facultad de Derecho de la Universidad Nacional de Rosario, que dirige el maestro Adolfo Alvarado Belloso. Hoy les voy a hablar de la defensa técnica de las niñas, niños y adolescentes, para lo cual primeramente vamos a ubicarnos en un contexto de humanización del derecho, en un contexto de lo que llamamos el derecho constitucional de familia. Como ustedes saben, a partir de la incorporación de los tratados internacionales de derechos humanos en el orden interno con jerarquía constitucional, a través del artículo 75, inciso 23, debió reformularse todo el sistema, tanto en lo que refiere a normas sustanciales como a normas procesales. En lo que al niño respecta, particularmente la Convención sobre los Derechos del Niño. Esta introducción en el ordenamiento jurídico interno de los tratados internacionales de derechos humanos ha sido a través de la Convención sobre los Derechos del Niño plasmados en un marco normativo de la Ley 26061 de protección integral de los derechos de niñas, niños y adolescentes. Hasta aquí, más todas las demás normas del derecho internacional de los derechos humanos, constituía ese arsenal normativo de tutela de los derechos fundamentales de niñas, niños y adolescentes, que contemplaban al niño o contemplan al niño como sujeto pleno de derechos, con un plus, como es el interés superior del niño, que como vamos a ver es un principio rector, garantista y de interpretación que básicamente significa la efectiva tutela del mejor derecho de los niños. Es decir, que los jueces debemos aplicar a la hora de tomar cualquier decisión que afecte a una niña, niño o adolescente el mejor derecho de todo el ordenamiento jurídico. A la vez, el Código Civil y Comercial ha introducido de igual manera en el ordenamiento interno las normas de los tratados internacionales de derechos humanos al regular en su título preliminar las reglas para el ejercicio de los derechos, donde también se establecen las pautas de interpretación que es a la luz de estas normas de derecho internacional de los derechos humanos, incluidos principios y valores jurídicos. Con lo cual, este nuevo enfoque, tanto desde la Convención sobre los Derechos del Niño como de la Ley 26061 de Protección Integral de Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes, como a través de las normas del Código Civil y Comercial, tenemos un nuevo enfoque del niño en respecto del proceso, de manera tal de que el niño debe ser considerado como parte procesal. El acceso a justicia en defensa de los derechos de las niñas, niños y adolescentes exige reformular el concepto de legitimación activa en un sentido amplio. En tal entendimiento, precisamente, la Ley 26061 recepta esto e introduce lo que podemos llamar el facilitamiento de acceso a la justicia en defensa de los derechos de niñas, niños y adolescentes, cuando en su artículo primero reconoce un concepto de legitimación amplia, cuando precisamente dice en el artículo primero que para el efectivo goce y ejercicio de los derechos dota de acción a todo ciudadano. De igual modo, lo inferimos del intelecto del Código Civil y Comercial cuando sientan las bases interpretativas e integrativas a través de las normas introducidas en su título preliminar, con esta misma perspectiva de derechos humanos que precisamente conforman lo que denominamos la humanización del derecho, la constitucionalización del derecho privado y que, como dijimos antes, impactan todo el ordenamiento jurídico, obliga a reformular todo el sistema, tanto normas sustanciales como procesales, y eso nos lleva a hablar de lo que conocemos como la humanización del proceso. Por ende, los jueces debemos aplicar la ley conforme a estos principios universales e inalienables, y así se asegura la democracia.
de manera tal de que los jueces, como garantes de la tutela de los derechos humanos, lo hacemos de una manera muy concreta a través del proceso judicial. Así, los tratados y convenciones de carácter supralegal refieren a un estándar, a un mínimo de garantías jurisdiccionales que conforman lo que conocemos como el debido proceso legal, más modernamente la tutela judicial efectiva, y que no puede ser soslayado por normas infraconstitucionales, infraconvencionales, que constituyen el marco de interpretación de las decisiones judiciales. Y en lo que respecta a la tutela de los derechos de niñas y adolescentes, los jueces nos debemos sujetar al principio garantista, rector y de interpretación del interés superior del niño, como habíamos referido anteriormente. No debemos dejar de lado, a la vez, cuando hablamos de proceso judicial, lo que conocemos con el nombre de las reglas de Brasilia, las 100 reglas de Brasilia, otro compromiso internacional asumido por el Estado argentino a los efectos de facilitar el acceso a la justicia, con reglas específicas para el caso de la tutela de los derechos de niñas, niños y adolescentes, que si bien no constituye un derecho vigente, es lo que denominamos o conocemos como un soft law, sí, al haber sido incorporado a través de la acordada de la Corte Suprema de Justicia de la Nación, y en el caso de la provincia de Santa Fe también a través de una acordada del año 2011, son obligatorias para los jueces. Bien, delimitado el marco normativo, podemos decir que el derecho de defensa de niñas, niños y adolescentes ya se encontraba previsto en la Convención sobre los Derechos del Niño, fue receptado por la Ley 26061 y en la actualidad por todo el articulado del Código Civil y Comercial de la Nación. Respecto a la defensa de los niños, podemos decir que se sustenta sobre el principio rector del interés superior del niño y sobre su derecho a ser oído. Respecto a este derecho fundamental de los niños de ser oídos, debemos distinguir dos cuestiones. Por un lado, estrictamente el derecho a ser oído, es decir, que el niño sea escuchado en cualquier instancia del proceso, no está sujeto a una facultad discrecional judicial, sino que es un derecho del niño, del derecho a la participación activa en el proceso. Respecto de la primera cuestión, entendemos que garantizar el acceso a la justicia de niñas, niños y adolescentes sí implica un derecho a ser oídos ante la autoridad competente cada vez que los niños lo requieran, en opinión personal, sin distinción de edad y no, como decíamos, no sujeto a discrecionalidad judicial o administrativa respecto de su conveniencia. Este derecho significa dar la opinión del niño más allá de cualquier adulto. Por otra parte, una vez oído, el niño tiene derecho a que su opinión sea tenida primordialmente en cuenta en cualquier decisión que se tome a su respecto. Y esto sí, conforme su edad y grado de madurez, lo que conocemos como principio de capacidad progresiva, que también está receptado en el Código Civil y Comercial. Y a la vez, todo debe ser interpretado y valorado a la luz del principio rector del interés superior del niño. En lo que atañe a la participación activa de los niños en el procedimiento, compartimos el criterio por el cual se considera un reconocimiento de un estatus especial del niño, mediante el cual, en su carácter de parte procesal, está facultado para actuar en cualquier proceso e instancia y a contar con una representación legal independiente de la de los padres o tutores, incluido de la representación que pueda ejercer, en su caso, el Ministerio Público de carácter ya sea principal o complementario. Si entendemos que es parte aquel que debe sufrir o gozar de los efectos de la sentencia de mérito en un caso concreto y conjugamos con el principio de capacidad progresiva o de autonomía progresiva que ya lo ordenaba la Convención sobre los Derechos del Niño, la Ley 26061 y hoy expresamente el Código Civil y Comercial, honestamente tenemos que concluir que las niñas, niños y adolescentes tienen capacidad procesal, es decir, la aptitud que debe tener la parte para actuar
personalmente y por sí mismo en un proceso. El Código Civil y Comercial no distingue en categorías etarias y adopta este criterio. En mi humilde entender, el Código Civil y Comercial se ha quedado un poco a medias. ¿Por qué? Porque el Código, si bien no distingue franjas etarias, sí introduce en la norma del artículo 26 el reconocimiento del niño como parte procesal, pero solamente cuando existiese conflicto con sus representantes legales, en cuyo caso el niño puede participar en el proceso con asistencia letrada, sin distinguir ningún tipo de edad ni restricciones. Ahora bien, esto nos lleva a hablar de lo que conocemos como el abogado del niño. Vale decir que en este paradigma de protección integral, el niño puede designar su abogado de confianza. Pero debemos recalcar que este abogado del niño, este defensor del niño, que va a realizar una defensa técnica del niño desde el interés y el derecho del niño con una visión desde el niño, no lo va a representar en el proceso, sino que solamente va a ser su patrocinante letrado. La función de velar porque se cumpla en el proceso el interés superior del niño desde una visión de lo adulto es una función que compete estrictamente al Ministerio Público. Como dijera, el Código Civil y Comercial se ha quedado a mitad de camino precisamente porque ha adoptado una posición restringida en cuanto a la participación del niño en el proceso y tampoco ha regulado todo lo atinente a la designación del abogado del niño. En la actualidad, este tema no se encuentra regulado en nuestra provincia, sí en otras como la provincia de Buenos Aires, pero para el caso es importante destacar que, considerado al niño como parte, tiene derecho a hacer valer su pretensión, a hacer valer su defensa, derecho a ofrecer pruebas, derecho a obtener una sentencia y poder recurrirla. Todo ello implica su derecho a poder designar su abogado de confianza y no sujetarlo exclusivamente a una facultad discrecional. Así, también entendemos a la defensa de las niñas, niños y adolescentes como de interés público. Vale decir, reconocemos una legitimación pública en el defensor del niño. Y esto, a la vez, lo consideramos plasmado en las normas del Código Civil y Comercial, precisamente en el artículo 14, cuando hablamos de los derechos de incidencia colectiva, precisamente en defensa, en tutela de los derechos de un colectivo como es los niños y adolescentes. Muchas gracias.